Empezó con un golpe en la puerta que no debía existir. Eran las 3 de la madrugada, la casa respiraba con el frío y la chimenea era un punto de naranja que temblaba. Abrí, con la bata todavía en el cuerpo y el silencio pegado a las orejas, y en el umbral había un hombre calado hasta los huesos, con los ojos como 2 monedas mojadas. No supe qué decir al principio. Los pueblos hacen eso. Uno abre por costumbre, por vergüenza o por miedo. ¿Y tú qué habrías hecho si ese gesto sencillo, de abrir una puerta a alguien, hubiera acabado por deshilachar los pliegues más íntimos de tu vida? Me miró como si leyera un mapa en mi cara y dijo, con voz que no sabía si pertenecer a él o a la noche: perdón, señor. ¿Me puede cenar algo? Me he quedado sin coche. Era una excusa antigua y funcional, una que yo mismo habría contado en otra época, cuando la juventud me daba cupones de ironía y valentía. Lo invité a pasar, le puse una taza humeante, rogué al silencio que no se colase y le pregunté su nombre sin demasiado interés, como si los nombres fueran papeles que se despliegan y no cambian nada. Dijo Mateo. Dijo que iba a la ciudad de al lado, que la carretera estaba traicionera y que su teléfono no frenaba la lluvia. Le ofrecí un saco en el porche. No era la primera vez que uno de esos golpes terminaba con un huésped temporal en mi casa. Los años te enseñan que la compasión no es un acto heroico sino un intercambio, a veces peligroso pero, la mayoría de las veces, necesario. Durante los primeros días fue fácil. Compartíamos la mesa en tardes largas de silencio. Yo cocinaba. Él frotaba la taza como si cada gesto lo anclara a la realidad. Contó historias que eran solo escombros de otras historias, nombres de pueblos que yo reconocía, anécdotas que olían a carretera y cafés fríos. A veces, al hablar, su mirada se clavaba en fotos que yo tenía en la repisa. Una de mi mujer cuando éramos jóvenes en el puerto, otra de mi hijo en la boda, una postal coloreada que alguien había mandado desde un viaje a la Alpujarra. Nada extraordinario, pensé. Hasta que, una tarde, regresé de comprar pan y descubrí que la postal estaba colocada en la mesa del salón, junto a su taza, pero con la foto boca abajo. No había explicación plausible. La puerta había quedado como siempre, las cerrojas recientes funcionaban bien. Empecé a notar pequeñas desincronías. Una llave que yo recordaba en la mesita de noche y que ahora no estaba. Un recorte de prensa sobre mi hijo que había dejado en la cocina y que de repente aparecía arrugado en el fregadero, como si alguien lo hubiera leído con manos torpes. Le pregunté a Mateo sin solemnidad, esperando una risa. Él respondió con calma, casi sin levantar los párpados: a veces la casa habla y hay que ordenarla. La frase me cayó pesada, como si alguien hubiera colocado una piedra en el pecho de mi memoria. Iba a expulsarlo, a decirle que ya no podía seguir, que tenía que irse a la mañana siguiente, pero le vi dormir una siesta larga en el sofá y la imagen de su nuca me dio piedad. La primera vez que me dio miedo no fue por algo que hiciera, sino por algo que dejó de hacer, dejó de responder a mi nombre. Lo llamaba para que trajera leña o para que me pasara el periódico, y él no contestaba. Estaba en la cocina, moviendo cucharas, con el gesto de alguien que remueve recuerdos en busca de azúcar, y sin embargo su mirada iba a otra parte, a una ventana que no existía. Le toqué el hombro y dijo: «Tú también olvidas». No pude evitar preguntar qué era lo que él recordaba con tanto empeño. Me contó, de forma fragmentaria, que había estado casado, que había perdido un hijo, que conocía a una mujer con las manos pequeñas como las de mi esposa. Y luego, con una naturalidad que golpea, dijo: «A veces recuerdo por ti, porque tu memoria está cansada». Aquella frase germinó. Lo dije en voz alta la siguiente noche, entre copa y copa, con la chimenea escupiendo sombras largas. No es verdad. Yo recuerdo lo que me conviene. Él me miró y no lo negó.
Fue después de esa conversación cuando las piezas empezaron a moverse con una lógica cruel. Encontré en mi bolsillo billetes que yo no había puesto, una carta sin remitente en la mesa que contenía frases de mi propia vida, lugares, fechas, nombres, pero dichas con precisión por alguien que no podía conocerme. Me volví desconfiado, no tanto de él sino de mis propios recuerdos. ¿Cuánto de lo que llevamos dentro es realmente nuestro? Esa pregunta me quemaba en la lengua como un hierro moderno. No es lo mismo que la memoria borre cosas por cansancio. Es que algo o alguien comenzaba a rellenar los huecos con relatos que me resultaban familiares y, sin embargo, extraños. Decidí hablar con alguien del pueblo, porque la propia soledad empezaba a parecer un delito. Caminé hasta el bar de la esquina, donde Ángel, el dueño, conocía mis silencios y me ofrecía a cambio el humo de su tabaco y una mirada que no juzga pero memoriza. Le conté, con la voz baja, lo de Mateo, lo de las cartas y esa sensación de que la casa se permitía entrar en mis recuerdos. Ángel rió sin alegría y dijo que a veces la gente se beneficia de la bondad ajena. Me sugirió que hablara con mi hijo. Fui, entonces, a la ciudad y quedé con él en un café que conocíamos de antaño. Le expliqué la situación con torpeza y él me miró con la precisión que los hijos tienen para ver las fisuras de sus padres. Padre, ¿estás seguro de que todo es real? Lo dijo con cariño y con esa distancia que cuida y, a la vez, corta. Me pidió que fuese al médico. Me pidió que me revisara la memoria. La petición era un gesto de amor y una bofetada en una misma porción. Volví a casa con la sensación de haber tomado el primer ladrillo de mi propia demolición. La consulta me dejó tranquilo y a la vez temblando. Me hicieron pruebas, me recitaron palabras, me pidieron que dibujara un reloj. Tal vez sea la noche más humillante que recuerde, sentado en una sala blanca, dando la espalda a la chimenea que yo amaba, con la sensación de que cada pregunta era un cajón que yo no sabía abrir. El médico, con la calma de quien sabe que no cura con palabras sino con guías, me dijo cosas que yo esperaba y cosas que no. Hay trazas de olvido que son normales. Hay también pruebas que nos dicen que usted no está en peligro inmediato. Y añadió, con una discreta gravedad. Pero si alguien se aprovecha de su dispersión, sería cuestión de verlo todo con cuidado. Salí de allí con un papel y una recomendación. Mantener rutinas, no dejar el coche, no abrir la puerta de madrugada a desconocidos sin preguntar 3 veces. Me lo tomé como una orden que me devolvía a mi sitio, pero en el fondo algo se resbalaba en mi cabeza. ¿Qué pasa cuando lo que no recuerdas lo recuerda otro por ti? Regresé a casa dispuesto a hablar con Mateo de forma frontal. La lámpara del salón proyectaba su sombra desde una esquina y él estaba sentado en la mecedora, con las manos sobre un paquete pequeño que había encontrado en la cochera. Tenía en las manos una cajita de madera con un broche verde, y cuando lo abrió, mi nombre salió como si lo hubiera dicho el propio objeto. Cartas, fotografías viejas, entradas de cine. No eran recuerdos míos, o eran, pero presentados con la pulcritud de un librero que ordena cosas que otros no quieren ver. Me mostró una fotografía en la que aparecía yo con mi hermano en un banco, hace muchos años, y debajo una nota que decía, ¿te acuerdas de esto? No. La foto me golpeó con ternura y con culpa, porque hubo un tiempo en el que mi hermano y yo discutimos hasta el cansancio, y en un verano yo me fui temprano y él no vino a despedirse. No podía ya decir si lo recordaba porque la memoria me lo devolvía como un objeto o si lo recordaba porque alguien me lo había entregado envuelto en obligación. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, oí un ruido que venía del altillo. No era un sonido que viniera de fuera, era íntimo, como si alguien removiera archivos dentro de mi cabeza. Me levanté,
Caminé la escalera como si fuese por unas tablas que crujen con historias, y abrí la trampilla. Encontré cajas sueltas, mis diarios de juventud, fotos que pensé que había perdido y, encima de todo, una libreta que no reconocí. La libreta estaba llena de anotaciones con mi letra y con otra, más precisa, que intercalaba fechas y recetas, nombres que yo conocía y detalles que yo había olvidado. Había notas sueltas que decían: recordar el día en que se fue la luz. Apuntar que le gusta el café con la taza rota. No entendía si alguien estaba corrigiendo mi vida como si fuera un examen mal cumplimentado, o si yo había sido siempre dos personas, una que vive y otra que vigila los apuntes para cuando la primera falle. Me sentí traicionado, y sin embargo, no pude evitar que una parte de mí se sintiera aliviada. Era cómodo que alguien recordara las cosas que ya no me interesaban. Pero la comodidad tiene garras. Empecé a observar a Mateo con más atención y descubrí que también él tenía momentos de vacío, de desconcierto. Se quedaba mirando al frigorífico como si buscara dentro una respuesta en vez de comida. Cerraba la puerta del armario y, después, la volvía a abrir como quien espera encontrar una página extra. Le confronté una noche, con la voz rota por el miedo y por la necesidad de recuperar el dominio de mi casa y de mi cerebro. ¿Quién eres? ¿Qué quieres realmente? Él me miró, y antes de responder me contó una historia que no olvidé. Dijo que había trabajado en un servicio donde los ancianos dejaban fragmentos de vida en bandejas, que él recogía esos fragmentos y los colocaba en orden, no para manipular, sino para que la gente volviera a sentirse entera. Lo dijo con una ternura que parecía una disculpa. Pero lo que a mí me pareció al principio un gesto de bondad, se fue transformando en algo distinto, una intervención sostenida en mis recuerdos, como si alguien reescribiera un libro que yo creí haber escrito. Una noche, sin previo aviso, mi hijo apareció en la puerta como una ola que rompiendo. Venía con papeles, con fotos, con la autoridad que dan las certezas de la ciudad. Me pidió que le contara todo desde el principio. Conté la historia del coche, de las tazas, de las cartas y de la libreta en el altillo. Me escuchó con la paciencia de quien piensa que el mundo tiene remedios. Al día siguiente, se quedó en mi casa. Observó la cajita de Mateo, las fotos, habló con él sin brusquedad. Le preguntó por su pasado, por su trabajo, por su familia. Mateo respondió, y sus respuestas encajaban en huecos que a nosotros nos parecían arbitrarios. Dijo que había perdido a su esposa en una noche de niebla y que dedicó su vida a reunir recuerdos de quien no podía sostenerlos. Mi hijo miró a Mateo y, por primera vez, no vi en su cara el gesto de quien cuida a un padre. Vi algo más oscuro, algo parecido a la alarma. Me habló a solas y me dijo: «Padre, esto no es solo olvido. Alguien está construyendo una vida a partir de la tuya». La frase me dolió. Lo que siguió fue una sensación de persecución no por algo fuera, sino por algo dentro. Empecé a notar cambios sutiles en mis recuerdos más íntimos. El lugar exacto donde mi mujer había dejado la llave del armario, la melodía de una canción que me gustaba, la forma en que mi hijo reía. Pequeñas alteraciones como si un editor minucioso pasara cada noche a revisar mi biografía y a corregir los acentos de mis afectos. Una madrugada me desperté porque alguien encendió la radio en la cocina. Bajé y vi a Mateo sentado, escribiendo en una libreta que ya no reconocía. Cuando me vio, me tendió un papel. Era una lista de cosas que yo debía recordar mañana. Llamar al sastre, regar las plantas, decirle a mi hijo que le quería. Era útil. Pero también era una invasión. ¿Cuándo empezó la cordialidad a convertirse en ocupación? Le pregunté por qué anotaba eso, y él me dijo: porque las cosas buenas también se pierden si nadie las apunta.
No puedo decir que de repente me volví hostil. La hostilidad es una flor que se cultiva y yo estaba más inclinado, al principio, a entender. Fue mi hijo quien puso un límite. Habló con calma, explicó que estaría unos días con nosotros para ver cómo evolucionaba la situación. Empezaron a venir visitas, comprobaciones, un seguimiento que me recordaba a cuando se regula una máquina que parece comportarse de manera impredecible. Mateo se mostraba cada vez más nervioso con esas interferencias. Un día, sin embargo, desapareció. No una marcha dramática, sino un vacío sencillo. Su cama hecha, su taza limpia, la cajita abierta sobre la mesa pero sin nadie alrededor. Preguntamos por él y nadie del pueblo sabía nada concluyente. Algunos dijeron haberle visto marchar en dirección a la estación, otros que se fue en un coche a la hora del alba. Yo sentí más abandono que miedo. Había una sensación de que la casa respiraba más aliviada sin su presencia, y a la vez, una parte de mí notaba que algo había quedado inacabado, como cuando una página se rompe por la mitad. Pasaron semanas y, con ellas, pequeñas cosas siguieron cambiando. A veces encontraba una nota en la que alguien había escrito frases mías con una caligrafía distinta, como si alguien hubiese querido presentarme una versión mejorada de mis pensamientos. En otras ocasiones hallaba objetos en sitios donde yo estaba seguro de no haberlos dejado. Y, sobre todo, la memoria seguía siendo un campo minado. Esperaba una fecha y ella aparecía con variantes. Recordaba un nombre y este venía acompañado de comentarios que yo no había dicho. Me volví precavido. Empecé a escribir yo mismo, obstinadamente, para dejar pruebas de que yo era quien hacía y quien pensaba. Llevaba una libreta conmigo, con fechas y pequeños hechos, y cerraba los ojos por las noches intentando guardar la certeza de que lo que había sucedido me pertenecía. Pero la libreta, con el tiempo, se volvió un objeto que yo miraba con desconfianza. ¿Y si alguien la alteraba en mis siestas? La última vez que vi a Mateo fue en un sueño que me dejó despierto media mañana. Soñé que entraba en mi casa y todo estaba ordenado, como si un cuidador hubiera pasado allí antes. Allí estaba él, encendiendo la chimenea con un gesto sereno. Me miró y dijo solamente: «No temas recordar». Me desperté con la sensación de que la frase tenía varias manos. La suya, mi hijo, el médico y la mía. Desde entonces he aprendido a convivir con la duda como se convive con una costilla rota. No desaparece, pero uno aprende a moverse con cuidado. Los años te enseñan a clasificar los miedos. Hay temores que son ruidosos y te obligan a actuar, y hay otros, como el que yo viví, que son suaves y se introducen despacio, como una lluvia fina que al final cala hasta los huesos. Hoy, frente a esta chimenea, con la leña vieja que cruje y el silencio que vuelve las cosas más honestas, me pregunto qué fue aquello exactamente. Una persona buena que recogía recuerdos ajenos para preservarlos. Un ladrón de memorias que quería construir una vida ajena. O simplemente yo, con la cabeza deshilachada, inventando un culpable para mis propios fallos. No lo sé con certeza. Lo que sé es que la experiencia me dejó una lección que pesa en las manos y en la lengua. La memoria no es un baúl que uno puede cerrar y estar tranquilo. Es una estancia con ventanas que otros pueden abrir si uno duerme la siesta de la confianza. Aprendí a ser celoso con mis recuerdos, a apuntarlos en cada libreta que pude, a decir en voz alta lo que antes dejaba en la penumbra. Pero también aprendí algo más incómodo, que a veces la ayuda llega disfrazada de orden y que el orden puede ser una forma de borrado. No te contaré historias de fantasmas porque no creo en ellas como explicaciones. Mi terror fue, y sigue siendo, mucho más sencillo. La posibilidad de que alguien pueda entrar en la casa de tus recuerdos, mover una silla, cambiar una fotografía de sitio y, al marcharse,
Dejarte a ti pensando que eres quien ha hecho todo eso. Ese es un terror frío, más efectivo que cualquier rayo en la noche. Me quedo con imágenes pequeñas. La taza con el borde astillado que ahora la pongo siempre en la mesita junto al sillón. La cajita de Mateo que guardo cerrada en un cajón porque me da terror abrirla y encontrar que han escrito en mi letra cosas que nunca dije. Las noches en las que miro el techo esperando recordar exactamente cómo era la risa de mi mujer. Son cosas sencillas, pero me mantienen vigilante. A veces, cuando cierro los ojos, me parece sentir pasos lejanos en el corredor, como si alguien regresara a comprobar que la casa sigue en orden. Me pregunto si esa sensación procede de la soledad, del tiempo que es un buen tejedor de fantasmas, o de una verdad más práctica. Que no debemos permitir que nadie teclee en la máquina de nuestras vidas sin que lo sepamos. Y vuelvo a la misma pregunta con la que empecé esta noche. ¿Qué harías tú si la persona a la que abriste una vez la puerta empezara a recordar por ti? ¿Le dejarías hacerlo por bondad, por miedo, por comodidad? Yo aprendí a cerrar la puerta a las 3 de la mañana y a preguntar 2 veces antes de invitar a nadie a mis habitaciones. Me salvó de algo, tal vez. O tal vez solo me dejó con la certeza de que la memoria es una casa con muchas habitaciones y que, en algunas, alguien ha prendido la luz sin que yo haya entrado todavía. Desde entonces, nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.